Selección de un medio de lector de medios. Algunos de los formatos de lector de medios a lo largo de los años son Security Digital o SD, Micro SD, Mini SD, Compact Flash y Memory Stick. Debemos elegir el lector de medios sobre la base de las funciones actuales y futuras y por gusto del usuario. Algunos de los factores que debemos tener en cuenta es la compatibilidad con la tarjeta de medios, si es interno o externo, el tamaño y el tipo de conector. Selección de almacenamiento externo. Las unidades de memoria flash externas, que a veces se denominan dispositivos de memoria, se usan comúnmente como almacenamiento externo extraíble, y los dispositivos de almacenamiento externo se conectan a un puerto externo mediante puertos USB, SATA o Utherport. Debemos elegir el tipo de dispositivo de almacenamiento externo adecuado para las necesidades del usuario. Por ejemplo, si el usuario necesita transferir una pequeña cantidad de datos, como una sola presentación, una unidad de memoria flash externa es una buena opción. Ahora, si el cliente necesita realizar una copia de seguridad completa o transferir una gran cantidad de datos, debemos elegir un disco duro externo. Algunos de los factores que debemos de tener en cuenta con el almacenamiento externo es el tipo de puerto, la capacidad de almacenamiento, la velocidad, la portabilidad y el requisito de potencia. El paso a paso de la conexión de cables de alimentación internos. Para colocar de forma, o bueno, instalar de forma correcta los cables de alimentación interna, el primer paso es alinear el conector de alimentación ATX de 24 pines con el socket de la placa base. Debemos de presionar suavemente el conector hasta que el chip se fije en su lugar. Igualmente, hacemos lo mismo con el conector de fuente auxiliar de 4 pines con el socket de la placa base y presionar suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar. Y alinear el conector de alimentación del ventilador de la CPU con el socket de la placa base y presionar suavemente hasta que el conector haga clic y se fije en su lugar. Conexión de los cables de datos internos. Estos son simplemente dos pasos: alinear el cable SATA y conectar un extremo al socket de la placa base y alinear el otro extremo del cable SATA y conectarlo en el puerto SATA más pequeño de la unidad. La instalación de los cables del panel frontal. Para instalarlos debemos de conectar el cable de alimentación al conector del panel del sistema en la ubicación marcada. Existen varios como son el de Power, el de Rest, el de Power LED, el de HDD LED, el de Speaker y el de USB. Cada uno de ellos lo vamos a conectar en el puerto que indique su nombre, como vemos aquí en esta imagen. Cada cable tiene su nombre y cada conector o cada puerto dice el nombre exacto en donde va el cable. Un gabinete de computadora suele tener un botón de encendido y luces de actividad visibles en la parte delantera del gabinete. El gabinete incluye cables en el panel frontal, que son esos que vemos aquí, que deben de conectarse a un conector común del panel del sistema en una placa base, que son estos que vemos aquí. La escritura en la placa base, cerca del conector del panel del sistema, muestra dónde se conecta cada cable. Estos cables son el que indica el botón de encendido, el botón de reinicio, el LED de encendido, el LED de actividad de la unidad, el de altavoz del sistema y el de audio. Los conectores del panel frontal de sistema no están enchavetados. Sin embargo, cada cable del panel generalmente tiene una flecha pequeña que indica el pin 1 y cada par de pines LED del conector del panel del sistema y la placa base tiene un pin marcado con un signo de más. Los nuevos gabinetes de la placa base tienen capacidades de USB.3 o USB 3.1. Los cables de conector USB suelen tener 9 o 10 pines dispuestos en dos filas. Estos cables se conectan a los conectores USB en la placa base para la placa base.
Eh, Esta disposición permite dos conexiones USB, por lo tanto, los conectores USB suelen encontrarse en pares. Aquí ya se ve un poco más detallado cómo cada cable del panel frontal y las especificaciones de conexión. Por ejemplo, el de botón de encendido, debemos alinear el pin 1 del cable de 2 pines del botón de encendido en el panel frontal con 2 pines del botón de encendido de la placa base, y así cada uno de ellos. Como último, para la finalización del armado de la computadora, debemos de conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación, conectar los cables USB a los puertos USB, conectar el cable de video al puerto de video en el adaptador de video y apretar los tornillos que trae este cable al adaptador de video. Conectar el cable de red al puerto Ethernet, conectar los cables de audio a los puertos de audio, colocar la cubierta que quitamos desde un principio del panel frontal del gabinete, y estas casi siempre se cierran deslizando. Y por último, apretar los tornillos para asegurar la cubierta lateral. Con esto damos por terminado el capítulo 2.